a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Siguen los robos en el centro de ciudad. Importancia de donar sangre. Copa Gubernamental CEITAR 2026. Solicitud de suspensión del presidente Gustavo Petro. Así fue la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 desde México. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que hayan tenido un excelente día. Hoy, como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con los robos que se siguen presentando en el centro de ciudad. En esta oportunidad, un televidente nos envió un video en donde se puede ver legítimamente a un habitante de la calle abriendo vehículos que se encuentran parqueados en Oranjestad para poder robar sus pertenencias. Allí lo increparon. Momentos de tensión se vivieron recientemente en el centro de ciudad cuando un hombre en situación de calle fue sorprendido abriendo un vehículo estacionado para sustraer pertenencias de su interior. Según testigos presentes en el lugar, varios ciudadanos se percataron de la situación y de inmediato confrontaron al individuo, cuestionando sus acciones y exigiéndole que se alejara del automóvil. El incidente llamó la atención de transeúntes y comerciantes de la zona, quienes observaron lo ocurrido con preocupación. Las imágenes captadas en el lugar muestran el momento en que el hombre se encuentra junto al vehículo y es increpado por personas que presenciaron los hechos. Este caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación existente por la seguridad en el centro de ciudad, en donde comerciantes y residentes han denunciado en diversas ocasiones incidentes relacionados con daños a vehículos, hurtos y conductas que generan intranquilidad entre quienes visitan el área. Ante esta situación, ciudadanos hacen un llamado no solamente a los conductores de los vehículos que dejan estacionados sus autos allí para que tomen precauciones evitando dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos, pero también cerrar sus autos con llave mientras solicitan a las autoridades reforzar la vigilancia. Cambiando de tema, sabemos que este próximo domingo 14 de junio se lleva a cabo el Día de la Concientización sobre donar sangre. Y ante esto estuvimos desde Blood Bank para así poder conocer cómo una persona se puede convertir en donar sangre y de esta manera también va a poder salvar vidas. Sí, la importancia, primeramente que todo, queremos agradecer los donantes actuales que tenemos acá en nuestro banco de sangre. Gracias por todos los años que has donado sangre, es sumamente importante para nosotros. Cada sangre que has donado ha llegado a una vida, has escapado miles de vidas. Pues muchísimas gracias, es sumamente importante también para volverse donantes. Como que actual tenemos una escasez de donantes, entonces la importancia para nosotros es conseguir 3,000 donantes, a la cual tenemos 1,300. Nos falta bastante donantes, así que si eres una persona que quiere donar sangre, acude a nuestra página, agréguete por nuestra página y nosotros tomaríamos contacto contigo. El paso a paso es simple. Comenzaremos por agregarte por la página web que viene siendo www.bloodbankaruba.av. Subes por la página, vas a conseguir un icono que dice Become a Donor, viera un donante. Oprime en ella, vas a conseguir algunas preguntitas, las llenas. Si todo está bien, te va a dejar a otra página donde puedes llenar tus datos personales y si es que no puedes estar en remarque, te va a agradecer que no puedes ser donante. Si es el caso que puedes ser donante, te va a dar la página web donde llenas tus datos personales, las llenas, las subes, la pones en agradir y nosotros vamos a poner entonces una llamada para que vengan donde nosotros y te hacemos unos exámenes. En ese día no vas a donar sangre, sino es que te vamos a hacer unos tests. A realizar unos exámenes vamos a controlarte sobre unas cositas que es sumamente importante para ser donante de sangre. Si todo está bien, mandaremos tu análisis al laboratorio y a la cual, si todo está bien, te volvemos a mandar a un doctor. Ese doctor va a hacer el procedimiento que te va a hacer el control médico. Si él o ella te da el acceso para ser donante, después de 2 meses que ya te dé el pase, vas a volverte donante. Significa que puede tener una tardanza de 3 a 4 meses. No es que de una vez que llegues acá vas a donar sangre, no, tiene su procedimiento legal, es que tenemos que caminar.
Actualmente necesitamos de todos los grupos de sangre porque la demanda es alta, significa que todo tipo de sangre es aceptable donde nosotros. Lo único que le puedo decir, sí, todos los grupos negativos nosotros los necesitamos, tenemos muy poco de ellas, a la cual si eres una persona de A negativo, B negativo, AB negativo o O negativo, eres de sumamente importancia para ser un donante. El destino puede ser para diferente, puede ser pacientes que tienen cáncer, puede ser accidentes, pueden personas que otra cirugía que tuvieron que hacer, de todo tipo de casos conseguimos y la demanda es alta, o sea, no depende de dónde fue que pasó, pero siempre habrá un paciente que lo va a necesitar. Estamos sacando de una persona 450 mililitros, que viene siendo la sangre completa. Esa sangre completa la dividimos en 3 componentes y esos 3 componentes pueden salvar 3 vidas. O sea, una bolsita de sangre, 3 vidas, está salvando varias personas. Bueno, a la comunidad de Aruba, si eres una persona que puede donar sangre, te invitamos que pases por nuestra página web, agrégate como donante. No estás salvando una vida, estás salvando 3. Súmate. Gracias. Todo está listo para lo que va a ser la próxima Copa Gubernamental 2026, que en esta oportunidad la está organizando CEITAR. Pues tuvimos la oportunidad de estar en la conferencia de prensa en donde dieron los detalles de cuándo y dónde comenzará esta gran copa. Sí, Copa Gubernamental está uma Copa que está organizada especialmente para o aparato gubernamental, departamento do governo. Então, aqui também tem torneio de softball, no qual nós temos pool de damas e caballeros. Para a equipe de caballeiro, está estipulado em regra que você forma parte de departamento do governo ou sim, tem uma função do governo. Então, a categoria de damas é um pouco mais flexível, aqui está mais tanto famílias, porta romã, maior, porta miú, que por participar do time. Para o que está pool ng yakta conhecido acaba, schedule agora trabalhar acaba, dia de treinamento até acaba, wega nanta começar dia 17, já são aqui semana, já são dia 17, playoff está dia 26 de junho. Então, a final está dia 27 de junho, para terminar a fecha aqui. Wega nanta um lugar na Kudawecha Ballpark, entrada está completamente grátis, chega para apoiar nosso jogador e também enjoy de entretenimento que nós também temos. Me quero invitar o povo de Aruba completo para assistir na Copa Gubernamental 2026 e enjoy de todo o entretenimento que nós também temos durante o campeonato aqui. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con una polémica que se ha generado por la petición de suspensión del presidente Gustavo Petro hasta que se lleve a cabo la segunda vuelta. Según lo que han indicado, pues al parecer lo que el presidente quiere es poder estar metido totalmente en la política, en este caso poder ayudar a su candidato Iván Cepeda. El documento revelado en primicia por Blue Radio y firmado por la representante del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Acusación, Gloria Arizabaleta, ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política hasta el 21 de junio de 2026, día de las elecciones, a las 4 de la tarde, hora del cierre de las urnas. El documento, radicado luego de conocerse públicamente, afirma que durante varios eventos realizados entre el 6 y 9 de junio del 2026, el mandatario habría hecho manifestaciones que podrían constituir una presunta participación en política. Incluso, la congresista investigadora concluye que por la cercanía de la segunda vuelta presidencial, existe el riesgo de que esta conducta se pueda repetir o continuar. La medida busca evitar la continuación o reiteración de la conducta investigada durante el desarrollo del proceso electoral. Aunque la Constitución dice que el presidente solo lo puede suspender el Senado luego de una acusación formal hecha por la Cámara, la representante Arizabaleta se ampara en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, que permite la suspensión de un funcionario cuando su permanencia en el cargo puede interferir en la investigación en su contra. En esta oportunidad, la representante Arizabaleta lleva 10 procesos contra el presidente Petro por presunta participación en política. La congresista también precisa lo siguiente.
La suspensión provisional no constituye una sanción anticipada ni implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad del investigado. El documento deja varias preguntas abiertas que marcarán un debate jurídico y político. Y vamos ahora a Perú porque todavía existe un margen muy estrecho entre Keiko Fujimori y también Roberto Sánchez en esta segunda vuelta electoral. Pues Roberto Sánchez ha pedido que se mantengan muy al tanto y alerta ante los comicios para así que no se puedan llevar a cabo errores cuando estén haciendo el conteo. El conteo total de votos de la segunda vuelta está por terminar y el margen tan estrecho entre ambos candidatos ha puesto a Juntos por el Perú en actitud vigilante. Roberto Sánchez, por ejemplo, pasó de tener un discurso de celebración en la Plaza San Martín a uno en el que pide que se respete la voluntad popular voto a voto. Todavía hay un tramo importante, vamos con esperanza, la institucionalidad democrática de los resultados electorales hay que respetarlo, más allá de los deseos o no. Mientras que la candidata a la vicepresidencia, Analí Márquez, aseguró estar tranquila con respecto a la corta brecha entre Sánchez y Fujimori. Sabemos que todavía falta la contabilización de las actas de allá de la Convención del Cusco y el respaldo es contundente, sobre todo de la parte de provincias del sur del Perú. En ese sentido, hizo una grave advertencia sobre la supuesta intención de quebrar resultados electorales, aunque evitó mencionar a quienes se refería. Es una casualidad que haya una voluntad de muchos actores que quieren torcer un resultado democrático, un resultado de conteo institucional. ¿Quién quisiera torcer candidato? Es una acusación bastante seria lo que está haciendo usted. ¿Quiénes serían esos actores? Mire, el pueblo sabe, toda la comunidad ve. Ante ello se dirigió esta vez a los organismos encargados de observar el proceso electoral. Yo invoco con energía a que se respete la voluntad del pueblo. Convoco para que los organismos de observación electoral vean también lo que está ocurriendo y llamo a todas las fuerzas democráticas a respetar. Y hoy, oficialmente 11 de junio, le damos la bienvenida al Mundial 2026, en donde todos ustedes, a través de nuestras pantallas del canal 23 de Telearuba, van a poder disfrutar estas transmisiones especiales, comentarios y hoy, muy importante, la inauguración. Pues sabemos que también en Miami, en una de las ciudades prominentes de los Estados Unidos, uno de los puntos principales, se lleva a cabo el Fan Fest. Pues vamos a conocer los detalles de lo que se lleva a cabo allí en este Fan Fest. El Bayfront Park, que alberga el Fan Fest en Miami, promete ser el corazón de la fiesta mundialista fuera de las canchas. Así luce hoy. Aún no abre sus puertas al público, pero ya tiene todo listo frente a la bahía. Pantallas gigantes, escenarios para conciertos y zonas interactivas en torno al Mundial esperan a los aficionados que durante las próximas 3 semanas convertirán esta ciudad en una de las capitales del fútbol mundial. Vamos a tener muchos artistas, más de 800 durante los 23 días. Hay algo para todos, para la familia, para el que quiere mirar el partido, el que quiere tomarse la foto para Instagram. Más de 40.000 metros cuadrados fueron transformados para dar vida a este Fan Fest, que tiene capacidad para recibir hasta 30.000 personas al día. Y para combatir las altísimas temperaturas que por estos días alcanzan hasta los 34 grados Celsius, también fue instalado este centro de enfriamiento. La entrada al Fan Fest es gratuita, no se necesita registro previo, todos los aficionados son bienvenidos. Por eso, las autoridades también están listas para garantizar la seguridad. Te aseguro que vamos a tener oficiales en uniforme, algunos encubiertos, vamos a usar toda la tecnología que esté a nuestro alcance. Y es que Miami no solo albergará 7 partidos del Mundial, incluido el partido por el tercer puesto. También busca consolidarse como una de las sedes más importantes del torneo. En lo que yo sé, estamos mejor que en otras ciudades porque todos quieren estar acá. Tenemos los partidos más populares del mundo. Y empecé ya a entender la dimensión de lo que iba a ser Miami como anfitriona
sede de la Copa del Mundo, así que sorprendido por lo bonito que es, pero esperaba algo así. Mientras los jugadores se preparan para saltar al campo, miles de aficionados ya tienen previsto visitar esta gran tribuna frente al mar. Desde aquí no se perderán detalle de lo que suceda en el Mundial. Y es que sabemos que la fiebre del fútbol no solamente está en los distintos estadios en donde se van a llevar a cabo todos los partidos de fútbol, también les voy a presentar la historia de esta perrita que quiere llegar hasta los ojos de Shakira. Si pasa por estos días por el Estadio La Independencia de Tunja, se pueden encontrar con una historia mundialista con mucho ritmo. Tiene 4 patas, orejas atentas y un tumbao que cualquiera quisiera tener en la pista. Su compañero no se queda atrás en los pasos y los dos hacen una dupla de otro nivel. Y pues nosotros estamos haciendo una coreografía con jazz de un género artístico que es dog dancing, que consiste justamente en eso, en bailar. Juntos ensayan los pasos del baile que hoy es símbolo del Mundial de Fútbol, con un sueño que se mueve al ritmo de la pecosa. Nuestro objetivo principal es lograr llegar a la final del Campeonato Mundial, gracias a la convocatoria que hizo Shakira para todas las personas alrededor del mundo, y nosotros queremos ser parte de esa fiesta futbolera. Por todo el mundo, Shakira busca acompañamiento para la final de la fiesta máxima del fútbol. Y desde tierra boyacense se muestra el talento de esta fiel compañera que mueve su rabo y sus patitas. Hasta carranga tiene en su repertorio. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Aló. Sushi, teléfono. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seita, yeah, yeah. Hay tan otra isla bombón fuerte. Masigi no va. Mando Aruba Badilán. Masigi conectar. Ay, con Seita, Durende. Yeah, 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 yeah. Construyendo en Aruba su futuro, ta Seita innovando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama in Baywalk. Bye-bye. Llega, may bispa ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan hay un problema. Ya, May. Kita claro. Bájate un monstruo. Seguro, seguro. Buen día. Buen día. May, ako que trabajo acaba, o bata kana llega. Viva mi pinche cabeza. Tu sonho está começar chiquito, pero para que logro grande, também é processo de construção. Cada logro também com seu obstáculo. Goal não falhar, plano não cambiar, saquinanta momento de crescimento. E o futuro que nós está construir junto. Na Aruba Airport, também nós está construindo para sonho grande, conectando Aruba com o mundo. Aruba Airport, o gateway para a felicidade.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes sabían que si de pronto en su casa usted tiene garrapatas y no se da cuenta y una persona es picada, pues esto podría tener complicaciones para su salud? Pero ¿cuál es el remedio o también cuál es el tratamiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es una criatura pequeñísima con una picadura peligrosa. Las garrapatas estrella solitaria pueden ser tan pequeñas como una cabeza de alfiler y pueden exponerte al alfagal, una molécula de azúcar que se encuentra en algunos animales y medicamentos. Eso puede confundir a nuestro cuerpo y hacer que reconozcamos al azúcar como una amenaza extraña, y en ese caso nos vuelve alérgicos al azúcar y por lo tanto alérgicos a la carne roja. Thomas Hart, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, dice que el síndrome de alfagal va en aumento en Estados Unidos. Los CDC dicen que hasta 450,000 personas en Estados Unidos sufren de esta enfermedad. Debido a que no es obligatorio reportar los casos, la agencia dice que muchos no son diagnosticados. Los síntomas que pueden aparecer después de comer carne roja o lácteos incluyen urticaria o erupción con picazón, hinchazón de boca o párpados, náuseas, vómitos o diarrea, indigestión, tos o dificultad para respirar, mareos o baja de presión arterial, incluso anafilaxia. Estas garrapatas están en todas partes, se están propagando rápidamente con el cambio climático y con el cambio en el uso del suelo. Hart dice que la mejor protección es no ser picado por una garrapata en primer lugar, usar insecticida de permetrina en la ropa y repelente de insectos que contenga DEET. Puede ayudar a mantener alejados a estos animales después de estar al aire libre. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos cómo una mujer comete un error al momento de estar siguiendo un curso de los primeros auxilios. Las imágenes se viralizaron. En las redes sociales comenzó a circular un video que rápidamente se volvió viral por su contenido. Mujeres asistieron a un curso de RCP brindado por un experto, pero cuando se encontraban practicando con un muñeco pasó algo inesperado. En la grabación se ve como una de las compañeras se encontraba haciendo maniobras de reanimación a un muñeco cuando, sin querer, se tropezó y le cayó encima. En ese momento, las risas estallaron en el lugar y otra de las mujeres gritó que lo había matado. Cuando el profesor la fue a levantar, pidió perdón por lo ocurrido y se tapó la cara con las manos por la vergüenza que sintió. De todas formas, la compañera que se encargaba de hacer las maniobras continuó con la clase e intentó salvarlo tras la caída. Sin embargo, no se terminó de ver en el video, sí logró hacerlo al final, pero el profesor salvó a la mujer. Pues estamos en la fiebre del mundial y vean este pequeño niño que a través de las redes sociales mostró un detalle que él se dio cuenta del álbum Panini 2026, pues la bandera de la selección mexicana, a diferencia de los demás partidos y los demás equipos, es rectangular, no como se tienen los otros, que es en círculo. En las últimas horas se viralizó un video en TikTok publicado por el usuario Geo con Alvarito, en el que un niño reveló un curioso detalle de un álbum del Mundial 2026. Mientras observaba la página de la selección mexicana, notó que su bandera aparecía en formato rectangular, a diferencia de los demás que fueron diseñados dentro de los círculos. El pequeño explicó que esta diferencia estaría relacionada con una estricta legislación mexicana que protege los símbolos patrios. Durante el video, Alvarito mostró las páginas del álbum y señaló una particularidad que no había pasado desapercibida. La bandera de México conserva su forma rectangular original. En México hay una ley muy estricta, afirmó el niño, explicando que no se puede modificar la bandera o el escudo nacional. La explicación compartida en el video se viralizó. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos conecta a la ciudad de Bucaramanga gracias a Wingo.
Bucaramanga está más cerca que nunca. Descubre la nueva ruta directa de Wingo entre Aruba y Bucaramanga y explora la hermosa ciudad de los parques. Disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza y la cálida hospitalidad allí en Bucaramanga. Tu próxima aventura comienza aquí, viajando los miércoles y los sábados. Para más información sobre esta nueva ruta hacia Bucaramanga, podrás visitar www.airportaruba.com. Y viene esta mujer que quiso recrear una torta especial para esta temporada del Mundial, específicamente para su selección de Argentina, pero al final todo salió mal. Las redes sociales volvieron a convertirse en el escenario de un divertido e inesperado suceso que capturó la atención de miles de usuarios. En esta ocasión, una creadora de contenido compartió en internet su frustrada experiencia gastronómica al intentar elaborar una torta con el diseño temático inspirado en la selección argentina de cara al Mundial. El video fue publicado originalmente a través de la plataforma en TikTok, quien detalló paso a paso el proceso de elaboración del postre. La mujer se mostró inicialmente muy ilusionada por homenajear al conjunto albiceleste mediante sus habilidades culinarias. Sin embargo, a pesar del enorme entusiasmo y la dedicación, el resultado final de la preparación no salió como lo esperaba. El particular aspecto estético del bizcochuelo decorado distó mucho de los modelos profesionales, transformándose de forma inmediata en un total fail. Una tarde histórica quedó grabada en la memoria de millones de ciudadanos alrededor del mundo con la inauguración oficial del Mundial FIFA 2026, que en esta oportunidad fue en el Estadio Azteca desde México, pues allí las presentaciones de Shakira, Maná, Danny Ocean, J Balvin y muchísimo más les dieron ambiente a esta tremenda inauguración. El Mundial 2026 arrancó y ustedes lo van a poder vivir con Telearuba cada día a través del canal 23. Tendremos todas las transmisiones de este tremendo Mundial. Pues hoy mismo arrancó con la histórica ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca. La fiesta, que sirvió como telón del estreno entre México y Sudáfrica, fue la primera de las 3 ceremonias que tendrán la edición 2026. La de Canadá también en el Estadio de Toronto y la de Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Con Shakira como figura central, la ceremonia arrancó. La artista colombiana interpretó Dai Dai, la canción oficial junto a Burna Boy. Es la 4ª ocasión que le pone la voz a la Copa del Mundo. También allí estuvieron las presentaciones tanto de Maná, él fue el primer artista en cantar en la ceremonia. El cantante venezolano Danny Ocean lo siguió con el tema Partidazo, uno de los momentos más álgidos de la inauguración. También fue la interpretación de Los Ángeles Azules y Belinda con la canción Por Ella. El colombiano J Balvin continuó con el show musical, que se coronó allí después con la aparición de Shakira. Fue espectacular, se extendió cerca de 20 minutos y bajó el telón con imponentes fuegos artificiales. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. Recuerde que todas las transmisiones de esta Copa Mundial 2026, ustedes las van a poder vivir desde nuestro canal de Telearuba 23 con los detalles, los comentarios al caso y todo lo que tiene que ver con el Mundial 2026. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Mañana ustedes y yo tenemos una cita a través de Primera Plana.